Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. Interpretación masónica de la historia de España. Los generales organizadores de derrotas. Seguimos la historia interrumpida cuando el Istmo de Riego era el requiem del imperio. En los 6 años anteriores, la masonería había controlado a casi todo el gobierno, adoptando la precaución de cubrirse con un antifaz del más puro fernandismo. Sin la presencia de ministros masones que traicionaran a España, desde los puestos conseguidos a fuerza de mentiras y simulaciones, no hubiera sido posible su decadencia y la pérdida del imperio. Fue necesario organizar la derrota desde las altas cumbres del Estado, que, debilitado y pobre, no fue vencido sino por las armas de los traidores, escondidos, como siempre, en los talleres y logias. No cabe duda. Desde que la masonería se inserta en las organizaciones de la vida nacional, se repite una y otra vez la maniobra, y de un modo tan exacto que hay periodos muy distantes cronológicamente que, sin embargo, tienen un paralelismo exacto, como ahora veremos. A poco que fije el lector su atención sobre este fenómeno, advertirá que la línea fisonómica de la organización derrotista de España, que trae consigo la pérdida del imperio y como consecuencia el triunfo constitucional de 1820, aparece y se repite nuevamente en la organización de la derrota que ocasionó la implantación de la República de nuestros días. La sublevación de entonces, que dio al traste con el orgullo imperial de nuestra raza, extendida en las llanadas de América, a pesar de Riego, de Quiroga, de San Miguel, o Donojú, o Dail, de Mina, y otros, no hubiera triunfado nunca de no contar con la complicidad de los ministros del rey. El ejército y el pueblo se hubieran bastado para dejar en ridículo a los traidores sublevados. Pero allí estaba el gobierno masón alentando a los rebeldes, nombrando al célebre general O'Donnell, conde de la Bisbal, jefe de las tropas. Este hombre, de tan triste recuerdo, cumple a rajatabla sus deberes masónicos, sublevándose en Ocaña. Es el auténtico general organizador de derrotas. La casta de los O'Donnell sobrevive todavía y anda como entonces enroscada al tronco secular de la patria, y el más miope puede ver a otros condes generales envueltos en la misma traición, que lo son todo para la masonería y nada para España. Ahí están, escondidos en los mandos militares, en los puntos fuertes, para frustrar la defensa, esperando siempre, cobardes, el triunfo del enemigo, para pasar la cuenta de su deslealtad y cobrar la recompensa de su traición. No hace falta nombrar a nadie. El lector, sin gran esfuerzo, podrá identificar a esos generales que siguen la línea de aquellos O'Donnell en la tragedia y desventura de España. La masonería se unifica y cobra vigor insospechado en el año 1818. Hasta esta fecha, y durante la Guerra de la Independencia, se habían producido 4 cismas: el de Cagliostro, el de Asanza, ministro de José I, afrancesado, el de los liberales de las Cortes de Cádiz, dirigido por Inglaterra, y el de Montijo. La unificación le presta un gran aliento a las logias y permite, además de la sublevación de las tropas que iban a ser enviadas a América para restablecer la paz y afianzar el imperio español, adueñarse totalmente del gobierno de la nación. Véanse, si no, los testimonios fehacientes de algunos historiadores son tan rotundos que no dejan lugar a duda. En 1820 apenas había un liberal que no fuese masón. Las logias llamaban al gobierno nuestro hijo, Vicente Lafuente.
La masonería había hecho la revolución, siendo, después, gobierno oculto del Estado. España era entonces casi una misma cosa con las sociedades secretas. Alcalá Galiano. La masonería era política, por manera que fue uno de los elementos más activos de la revolución. La masonería rivalizaba en poder con el gobierno, y a tal punto que los ministros tuvieron que buscar en las logias su apoyo personal. Marqués de Miraflores. La mudanza ocurrida en España había sido hecha por una sociedad secreta, la secta masónica. Modesto Lafuente. Porque, a decir verdad, en aquellos 3 años no estuvo el gobierno en manos del rey ni de las cortes, ni de los ministerios, que, con ser elegidos por las logias, como lo fue el cuasi postrero, el de San Miguel, o supeditados a ellas, como el de Argüelles, renunciaban voluntaria o forzosamente a toda autoridad moral, sino que estuvo y residió en los capítulos masónicos y en las forres comuneras. Menéndez Pelayo. Primer Ministerio Constitucional. Presidencia. Agustín Argüelles, Gran Maestre del Gran Oriente, Gran Comendador del Supremo Consejo y Jefe y Gran Castellano de los Comuneros de Castilla. Estado. Evaristo Pérez de Castro, masón. Hacienda. Canga Argüelles, masón. Gracia y Justicia. Manuel García Herreros, masón. Marina. Juan Jabat, masón. Ultramar. Antonio Porcel, masón. Guerra. Marqués de las Amarillas, masón. He ahí un gobierno identificado plenamente con la masonería. Todo el equipo de gobernantes, obedientes al poder misterioso de los internacionalismos. Toda la banda miserable al servicio de judíos y traidores. ¿Cómo le iba a ir a España con esta gentuza? ¿Cómo le fue y cómo le va ahora? Pero observemos los hombres que se ve precisada a exaltar. Argüelles, su gran maestre, sin otro mérito que el de ser llamado el divino orador, con una elocuencia llena de tópicos, se aupa sobre las altas cumbres del Estado. La masonería aprovecha siempre la existencia de estos oradores. Como los timadores, necesitan del cómico que llore y haga aspavientos para convencer a sus víctimas. El divino Argüelles y su escolta de hermanos fueron los dignos abuelos de la progenie actual, tan embustera como aquella. Véase lo que dice Riera y Comas en un documento publicado en Londres acerca del insigne personaje. En primer lugar, el señor Argüelles, y lo digo sin temor a equivocarme, apropióse 720,000 reales del erario, e interpelado alguna vez por este motivo, contestó muy oportunamente que, suponiendo que él hubiera sido ministro desde que cayó la Constitución en 1814, atendida esta circunstancia, le parecía muy justo cobrarse por sí propio los sueldos atrasados. Los demás ministros, que estaban siempre a la mira de las acciones de su divino para imitarlas, se penetraron de la justicia que asistía a Argüelles para tal apropiación, y en este concepto, cada ministro se cobró por sí solo el sueldo atrasado de 720,000 reales. Después de referir otras varias dilapidaciones, añade: De don Domingo Gonzalo de Torres, tesorero general de estos empréstitos, se cuenta que perdió, o no supo el paradero, de 80 millones que había recibido por todo aquello. De lo que han de comer otros, ya lo comeré yo antes. Para que se vea cuán verdad es esto, voy a copiar aquí como prueba, entre varias, un apunte que se publicó en Londres en 1836, referente a este asunto. Lo que se recibió con estos empréstitos es incalculable. Al tesorero general don Domingo Torres le desaparecieron de las manos, sin saber cómo ni cuándo, unos 80 millones de reales. Por aquello de riñen los pastores y se descubren los hurtos. El asunto se hizo público. Llega a noticia de las cortes, se alborota el cotarro,
Levantan el grito hasta el cielo algunos diputados. Se nombra una comisión. Se forma expediente. Aparece justificado el robo. Separan de su empleo al señor Ferrer. Claman por su castigo algunos periodistas liberales. Abogan en su favor los publicistas ministeriales, que eran los más... El expediente no se concluyó y... ¿Qué haremos? ¿Qué no haremos? Que diga el señor Argüelles, que acaba de recibirse masón. El señor Torres es un hermano muy apreciable. Está en el Gran Oriente. Si este negocio continúa, el crédito de todos sus compañeros va a tierra. El reintegro es imposible, porque se hizo la distribución a prorrata, y cada uno llevó, como vuecencia, la parte que le correspondió. El señor Argüelles pidió el expediente. Se quemó de su orden y asunto concluido. ¿Y las Cortes? ¿Qué hicieron entonces? Nada. Como se verá, por lo que antecede, los amigos de Argüelles no iban a la zaga de nuestros más esclarecidos enchufistas, y eso que por aquellos tiempos no había condumio para todos. El pueblo, esquilmado y pobre, no podía abastecer a tanto insaciable. Había muchos que no habían probado siquiera las migajas del festín, el hueso de un destino, la carnaza de una comisión o el lujo de una sinecura. Mucha gente masónica no había tocado las monedas envilecidas del reparto. Cundió el descontento y se produjeron luchas intestinas, hasta llegar a una división de fuerzas. La masonería, curtida ya de experiencia, estuvo muy atenta al fenómeno. Había que canalizar la protesta de los hambrientos para que no se salieran de su control, evitando la posibilidad de una escisión, o lo que parecía más grave, el que formasen una organización adversa y enemiga. Igual, exactamente igual que en nuestros tristes días. Y así vemos surgir entonces 4 organizaciones distintas, enraizadas en el mismo tronco secular de la masonería y dirigidas además por sus más altos y ocultos poderes. Es preciso que se conozcan. Siquiera señalemos sus perfiles de una manera sintética, porque tienen un parecido extraordinario con muchas de las actuales fuerzas políticas y sociales, sin contar por otra parte que su esencia, su modo de ser y su historia forman el más legítimo antecedente del anarquismo y socialismo ibéricos. Nosotros nos hemos percatado de la utilidad de sacar a plena luz estas raíces masónicas soterradas en el misterio, porque aclaran ciertos fenómenos inexplicables para muchos que nunca se cuidaron de hendir la corteza de las apariencias con la segur de la investigación y de la verdad. Realizado este experimento, veremos también que no hay nada nuevo sobre la tierra de España y que el energúmeno anarquista, como el embustero socialista, son remedos de cosas ya pasadas por el tamiz de los tiempos. Los anilleros. La masonería, en 1820, se vio precisada, a impulsos de lo que pudiéramos llamar su extrema izquierda, a expulsar de su seno, con gran aparato, a toda su ala derecha. Claro que ni entonces, ni ahora, ni nunca, la masonería se ha dividido en estas clasificaciones. Los hermanos obedientes a la secta adoptan, según las conveniencias y dictados de la orden, la posición política visible más conveniente, ora en la derecha, ora en la izquierda, o ya en el centro, según aconsejen los vaivenes del gobierno, y a tono con los secretos de las logias. Pero esta posición política visible es una mera accidentalidad, subordinada al mejor servicio de la masonería. Tiene mucha importancia no olvidar estas maniobras, porque los que leyeren habrían de sufrir muchas y lamentables equivocaciones, originadas por el confusionismo dimanente de estos cambios de lugar, que impone siempre como medio seguro la oscura táctica masónica. Si no tenemos presente la mentira de estos cambios
No podremos fácilmente explicarnos el complejo sutilísimo de sus acciones, nacidas como en un generador eléctrico situado en las faldas de los Andes, y cuya energía llega por hilos ocultos a los más lejanos países. Decíamos que la masonería expulsó de la orden a la mayoría de sus políticos, colocados en los grupos de derechas, a los que pudiéramos calificar con mayor exactitud de políticos conservadores. La expulsión se hizo a golpe de bombo y platillos, con todo el aparato de una representación espectacular. Era preciso que los incautos se entregaran rendidos la apariencia de la farsa, porque en rigor aquella exclusión no fue más que una pobre comedia hecha con el decorado de los grandes acontecimientos teatrales y con el fin de engañar al pueblo español, que no percibía, como ahora, la verdad escondida bajo el mandil de los hermanos. Fueron expulsados Toreno, el príncipe de Angola, Moreno Guerra, Zayas, Lozano Torres, Yandiola, Martínez de la Rosa, Cano, los obispos de Madrid y Mallorca, y los canónigos Marina, Muñoz Torrero y Llorente. Estos hermanos, que fueron afrancesados en 1808 y moderados en 1812, terminaron siendo constitucionalistas puros en 1820, de un constitucionalismo a la inglesa, que se diría más tarde. Formaron enseguida una sociedad secreta bajo el nombre de Los Anilleros, usando como señal externa una cinta azul que se colocaban en la solapa. Salvo este detalle, tan propio de aquella época, vemos ahora reproducidos en nuestra política actual los tipos de aquel trienio 1820 a 1823. Es una línea paralela a este cuatrienio 1931 a 1935, cuyo paralelismo de las líneas está engendrado por el paralelismo de sus puntos, poniendo en este vocablo toda la intención castiza que le dan los entrañeros de Madrid. Los anilleros de 1820 son en 1935 los hombres del Partido Radical y del fenecido servicio de la República, los reformistas, idénticos en su esencia masónica, y los conservadores y progresistas. La semejanza llega a tal punto que los Torenos, los Angolas, los Martínez de la Rosa, etc., de aquellos tiempos, parecen paralelos de los Lerroux, los Alba, los Melquíades y de algún otro que figura en primer término, escoltado por los Guerra del Río, Salazar Alonso, Álvarez Mendizábal, Blasco, Merediz, Vaquero y tantos otros. Sobre estos personajes de la política actual, representantes de grupos y fuerzas parlamentarias, ejerce la masonería un apretado control que se encarna nada menos que en el grado 33, alto prestigio de las logias, señor Portela Valladares, esforzado y antiguo gran maestre de gran solvencia en la secta. Los masones, los auténticos, La representación oficial del Gran Oriente formó el primer ministerio con el divino Argüelles a la cabeza. Tenía a sus órdenes, además de los ministros ya citados, a Mendizábal, Quiroga, Riego, O'Donoghue, Morillo, Mina y casi todos los diputados americanos del año 12, reelegidos en su mayoría para las Cortes de 1820. La representación política oficial de la masonería se mostraba menos conservadora que la de los anilleros y más moderada que la de los comuneros, aunque unos y otros rivalizaban en la disputa de los cargos y sinecuras. El poder residía en el Supremo Consejo Masónico, del que fue gran comendador soberano, el divino Argüelles. Bajo su obediencia pastaba el gran rebaño de los 20.000 hermanos, presididos por el lema «Constitución o muerte». No hay más diferencia entre aquellos y los de ahora. Martínez Barrio, Azaña,
Sánchez Román, Marcelino Domingo, Gordón, Ordaz, Companys y todos los del famoso bienio, incluyendo también a los socialistas, que aquellos tuvieron el divino orador, y los de ahora necesitaron pedirlo prestado.